9:37, seguimos en el sol de la mañana y recibimos, y qué bueno, a doña Yocasta Guzmán Santos. Doña Yocasta es la directora de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, a quien damos la más cordial bienvenida. Yo feliz de estar aquí con ustedes, lo único que no te permito es lo de doña. Exactamente. El respeto. ¿Cómo que no, hombre? No, don Pablo, Sí, don lo Pablo, mío. no. Es que yo soy hijo de maestro. La doctora. Pasa que Una yo tengo de las problemas cosas con... mejores es esa, Claro. que me Sí. digas mi nombre sin calificativo. Pero antes de cualquier cosa, en los últimos minutos estuvimos escuchando el comentario de José, que insistió mucho en lo del paradigma, cuyo mejor sinónimo sería modelo. Hablaba mucho de cambiar, la necesidad de cambiar el paradigma, de cambiar el modelo. ¿Se está cambiando el paradigma de las compras y contrataciones públicas, Yocasta? Mira, realmente nosotros hemos trabajado fuertemente para que se cambie ese paradigma. Y algunos de los datos que traemos aquí, por ejemplo, lo pueden validar. Nosotros en el periodo de 5 años se han adjudicado 289.626 millones de pesos. De esos, a mujeres se le ha adjudicado 50.548. A MIPYMES certificadas por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, 70.215, que equivale al 24%. A MIPYMES no certificadas y otras como asociaciones sin fines de lucro, el 44%, equivalente a 127.758 millones, el 44%. A personas físicas, 50.237 millones, equivalentes al 17%. Y a gran empresa, 41.414 millones, equivalentes al 14%. Eso se dice muy, muy rápido, pero realmente conlleva mucho trabajo para que haya ese cambio de paradigma del que hablaban ustedes antes de... Esa manera de hacer las cosas. Y en la administración pública eso tiene una connotación muy, muy grande, porque en la administración pública te dicen, pero ¿y por qué hay que cambiar si siempre ha sido así? Claro. ¿Y por qué hay Sobre que todo el cambiar? beneficiario de lo anterior. Claro. Pero ¿y por qué hay que cambiar? Porque lo hemos estado haciendo mal. Bueno. Entonces, todo lo que se haya estado haciendo mal tiene que cambiar. Además, no hay una sola forma de hacer las cosas. Hay muchas alternativas de soluciones para un mismo problema. Si tú mantienes la misma solución para el mismo problema y los resultados son malos y te mantienes en esa estructura de trabajo, no vas a cambiar nada. Sí, a nivel Sin embargo, aunque reconoce que la ley de compras y contrataciones es un avance, No, la ley no es un avance, la implementación de la ley es un avance, porque la ley es del 2006. Bueno, pero no obstante, aún en el 2006 significó un salto importante en el tema de la transparencia. Pero Finjus expresa un sentir que quizás trasciende esa propia organización, dice que la ley nació con serias debilidades, que no han sido subsanadas ni siquiera con los reglamentos, que la ley sigue limitando la participación, sigue limitando la transparencia e inclusive se refiere de manera específica al tema de la declaratoria de emergencia, por ejemplo, entre otros aspectos. Claro. Entiende que tiene que modificarse ayer. ¿Cuál es su parecer? Que ha tenido la experiencia de operativizarla. Sobre todo, Mira. Yocasta, será bueno a partir de esto, los puntos que sugiere Finjus, que vayamos dando respuesta a los puntos que sugiere Finjus que deberían ser modificados porque la hacen inoperante parcialmente. Claro, pero ahí yo quiero que digamos todo lo que Finjus dijo, porque Finjus dijo, yo busqué el escrito completo, y dice que hay que modificar la ley, sin embargo, reconoce los avances extraordinarios que ha tenido. Empecé la pregunta diciendo que reconoce, sí, pero que quiero es insuficiente. detenerme ahí porque hay un problema estructural. Aquí somos dados a ¿qué? A promulgar leyes y a no implementarlas.
Aquí tenemos cientos de leyes que si tú le haces una evaluación, muchas comenzaron a implementarse junto con la ley de compras en el 2012. Hablo de presupuesto, hablo del Ministerio de Hacienda, hablo de planificación e inversión pública y de contabilidad gubernamental. Entonces, ¿qué es lo que dice Finjus? Nosotros ya hemos tratado de implementar la ley, porque lo que se hace aquí normalmente es que sin tú implementar una ley, plantea otra ley. Sin siquiera tratar para lo mismo que está pasando con la ley de salud que ahora. no se ha puesto en vigencia, que no se ha visto los problemas que tiene para poder plantear soluciones concretas. Nosotros no hemos fajado a tratar de implementar la ley. Por eso quiero retomar lo de Finjus y la pregunta de Anibelka para que vayamos, porque los logros, los avances de la oficina de la dirección están ahí y comenzaste citándolo inteligentemente. Claro. Es a partir de lo que debe ser, sugiere Finjus, debe ser revisado. ¿Qué tú piensas de esas sugerencias de Finjus que señalamos aquí? Mira, en sentido general, Finjus habla del tema de las emergencias. Y las emergencias real y efectivamente son una excepción a la ley, pero con el decreto 543 hicimos obligatorio que se publicaran las emergencias y que se publicaran las urgencias. ¿Dónde está el problema desde la perspectiva de la Dirección de Compras Públicas? Que la emergencia es para solucionar una emergencia en ese momento. No puede dar lugar a contratar, y eso es parte de lo que nosotros estamos proponiendo en la modificación de la ley, no puede dar a contratar grandes obras que no van a poderse ejecutar inmediatamente, sino que van a tardar posiblemente años en la ejecución. Entonces la emergencia, como se ha visto a nivel internacional, es que la emergencia es para solucionar el problema inmediato. ¿Se está haciendo así? No, porque la ley no lo plantea. O sea, una escuela no puede estar, la construcción, me refiero, de una escuela, por ejemplo, de un puente, de una avenida, no puede estar sujeta a una declaratoria de emergencia, porque levantar esa escuela puede implicar un año, por ejemplo. Ahora, comprar arroz, habichuelas, frazadas, camillas, un transformador, sí. Pero vamos a ir como Jack el Destripador, obras públicas, que es donde normalmente se lleva más tiempo y más recursos. Se cae un puente que incomunica dos comunidades. Una región, por ejemplo. Okay. ¿Qué es lo que debe ir a la emergencia? La forma de yo comunicar esas dos comunidades que se han quedado aisladas. Ahora, la construcción del puente no debe ir a emergencia, porque eso va a llevar estudios, va a llevar búsqueda de presupuesto, y entonces el puente posiblemente tarde años en construirse. Entonces, o sea, que es ilegal. Un puentecito pequeño. Ahora no es ilegal. No, cuando digo, cuando se hace de manera ilegal, cuando se toma la decisión de ese puente está declarado en emergencia y se viola todo aquello de las contrataciones, las licitaciones, ¿no se está faltando a la ley? Lo que sucede en esos casos es que si hay una declaratoria de emergencia es porque normalmente se afectan vidas, hay un riesgo económico importante. Sí, se entiende. Sí, ¿me entiendes? Ahora, la ley nuestra no establece esa distinción. Es una de las propuestas que Finjus hace, que dice que hay que regular las emergencias, y nosotros estamos de acuerdo con esa propuesta. Y esa es la decisión del presidente finalmente. Nosotros estamos... ¿O eso debe ir al Congreso y modificar? Claro, a ver. Claro, no, ahí hay dos cosas que hay que hacer. Primero, hay que modificar la ley, porque ayer, por ejemplo, hemos trabajado mucho con MIPYMES y mujeres, y ¿qué decía el presidente de Codopyme, Sachat Burgos? Él dice, todo lo que hemos logrado, lo hemos logrado con decretos, y un decreto lo mata otro decreto. Nosotros queremos que todo eso se incorpore en la ley,
porque la ley es más difícil de modificar. Más ustedes que están rompiendo una Entonces, cultura. Nosotros, todo lo que hemos aprendido con relación a los procesos, la ley es muy general, responde a un tiempo donde no había experiencia, ya tenemos experiencia, nos hemos encargado nosotros de capacitar instituciones, proveedores y a la sociedad, y lo que queremos, y eso ha sido una decisión del gobierno desde el primer día, porque el tema de las compras públicas no estaba en la agenda de nadie, ni de la sociedad civil, ni de nadie, ni de los cooperantes, ni de los organismos internacionales. ¿Y de quién fue la iniciativa? Hoy del presidente Danilo Medina, cuando hizo su compromiso previo a ser electo, de que él iba a trabajar el tema de compras públicas para que hubiera transparencia. ¿Y de dónde sacó el presidente Medina esa idea? Esa idea. Oye, Medina lo que es un gran político, que sabe cómo se han hecho las cosas en el país todo el tiempo, y hizo esas propuestas. Yocasta, en el caso de las compras públicas y de las contrataciones de obra, hubo ahora algunas instituciones que planteaban sobre si se llegaba al acuerdo o no con Odebrecht, y es una empresa que tiene una contratada la principal obra que la República Dominicana construye por los últimos años. Mucha gente planteaba, bueno, pero si no se puede llegar a un acuerdo, ¿qué se hará entonces con la obra? ¿Existen contratos o empresas que son demasiado grandes para aplicarle la ley? Es decir, es como en el sistema financiero, que hay bancos demasiado grandes para caer. ¿Lo mismo pasa en ese tipo de proyectos? Mira, en ese tipo de proyectos, el proyecto y el sistema eléctrico nacional fue declarado de emergencia. Y fue declarado de emergencia por coyunturas técnicas que yo no tengo la capacidad técnica en el sector eléctrico para poderle explicar. Pero sobre todo hablaban... todos tenemos que tener planta o inversores. No, pero todos hablaban del tema del desabastecimiento que iba a haber de energía si no se procedía con, ya sea con Punta Catalina o con cualquier decisión que fuera. Y entonces eso se declara de emergencia. Nosotros hemos dicho en más de una ocasión que cuando es una emergencia es por decreto. El decreto excluye completamente, la emergencia excluye completamente del rigor de la ley a esos procesos. Sin embargo, nos llegó a nosotros una reclamación de uno de los proveedores que habían participado y se fundamentaba en dos elementos. Primero, en que una de las empresas, la que había sido adjudicada, tenía conflictos jurídicos en otros países y que de ser condenada, eso podía afectar su finanza, pero no había sido condenada y todavía no había sido declarado culpable. Y lo otro que planteaba era que uno de los técnicos de una de las empresas asesoras había tenido algún tipo de vínculo con la empresa ganadora, pero ellos no pudieron probar eso dentro de los alegatos que presentaron ante la dirección. Pero lo que le preguntaba fundamentalmente ¿es posible? Por ejemplo, sabemos que somos un país pequeño, necesitamos asistencia técnica internacional para desarrollar proyectos de ese calibre. Hay momento en el que hay que obviar elementos de la ley porque las empresas que contratamos son demasiado grandes como para llevarla a la legalidad. No, todo lo contrario, la ley es la ley y lo que nosotros tenemos que aprender aquí en el país es que la ley hay que respetarla. Ninguna empresa, por grande que sea, debe estar fuera de la ley. Claro, dependiendo de lo que decidan los gobiernos y de la modalidad que se elija. Lo que sí tienen las empresas grandes es mayor capacidad de respuesta. Y sobre todo, cuando no hay recursos, tienen capacidad para financiar los gobiernos. Nosotros hemos discutido a nivel del gobierno que el sistema de compras públicas no está hecho para que los proveedores financien al gobierno, porque eso distorsiona todo el sistema. Ayer, recientemente estuve con el ministro de Medio Ambiente en una labor de verificación de una serie de viveros que se levantan en el sur del país con un criterio de reforestación.
pero en el marco de esa acción, sí vi cuando varios empleados, obreros, vigilantes de las montañas del país se le acercan al ministro y le dicen, mire, tenemos un problema. Nosotros tenemos miles de obreros trabajando en las montañas y el arroz que aquí se consume todos los días, las habichuelas, los espaguetis, la carne, tienen que mandárnosla desde la capital. Entonces, tremendo problema, porque por ejemplo, aquí en San Juan, nosotros podemos comprarle ese saco de arroz a la comunidad, Claro. tiene un impacto en la comunidad y el dinero se queda aquí. Dije yo, cuando viene a ver el saco que ustedes le mandan de la capital es de San Juan, Así pero lo mandaron mismo. a la capital y volvió a San Juan. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Existe un procedimiento de parte de las instituciones públicas para que las compras posibles sean en las propias comunidades? Claro. Y a su vez le pregunto, porque bueno, mi pequeña factoría, que lo que genera son 10 quintales de arroz al mes, si va a un Claro. concurso, va a perder de la factoría grande, porque la factoría grande tiene un sistema que le permite vender a mejor precio. Mira, ahí se dan dos problemas, Anibelga. Primero, la gente no confiaba en el sistema de compras y esos pequeños productores no participaban porque no sabían cuándo le iban a pagar. Decían, ¿a dónde va fulano? ¿Qué voy a hacer yo? No, pero entonces, No, ¿qué es lo que pasaba? mala Que usaban paga. un intermediario. Y eso al final, a ellos le pagan menos y al gobierno le sale más caro. Nosotros, qué bueno que tú hablas de la regionalización, porque eso es uno de los principales trabajos que estamos haciendo ahora. Tenemos dos pilotos, uno en el norte y uno en el sur. Precisamente vamos para San Juan ahora en septiembre. Con las unidades de compra de las instituciones que más compran productos agrícolas, porque en San Juan es el granero del sur, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la ley de pymes, no la ley de compras para esos pequeños productores de arroz? Que ellos pueden vender a través de cooperativas si son MIPYMES porque se les da el mismo tratamiento. Sí. Y ahí lo que nosotros hemos dicho es que las instituciones tienen incluso que tener almacenes regionales para poder hacer acopio, porque en todo esto hay un tema que no se toma en cuenta. Primero, la intermediación y segundo, el costo del transporte. Cuando tú le sumas el costo del traslado del arroz, cuando tú vienes a ver eso te sale, como dicen, más caro la sal que el chivo. Pero se está trabajando en eso y lo que quiere el presidente es que los cuartos salgan de la capital. Y en eso se ha estado... El dinero, pero no el producto. No, los Ok, cuartos. los cuartos. Los Bueno. cuartos para que se compren donde esté la necesidad. Sí. Si en el sur está la necesidad y pueden vender el arroz, que se compre en el sur. Atención, decirles que estamos en Sol de la Mañana hablando con Yocasta Guzmán Santos, su señora madre. porque Claro, ese santo Guzmán no se queda Santos, nunca. directora de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. Iniciaste muy bien destacando un gran logro que tiene que ver con la democratización. Decir rápidamente que el 17% de las compras que hace el Estado se hacen, se han adjudicado, se le compra a mujeres, para que nos Claro. entendamos, y solo el 14% a las grandes empresas. Es un asunto muy, muy hermoso. Sin embargo, dicho esto, la ley 340-06, y Finjos ha trabajado eso, pues merece ser aterrizada, actualizada. Claro. A su directora preguntarle, porque yo sé que hay mucha presión sobre esta dirección general, ¿cuáles son los elementos más urgentes, fundamentales, que deben ser modificados en esa ley para que sea más justa, más equitativa y sobre todo más operativa? Claro. La logística. Mira, ahí nosotros tenemos un tema fundamental con todo lo que es obras, porque obras lleva el 80% del presupuesto. Y la ley de compras públicas tiene 1 o 2 artículos y algunas definiciones sobre obras. Sí. Entonces, incorporar, no modificar, incorporar todo lo que es la regulación de las obras es sumamente importante porque una obra, si no tiene estudios previos y si no puede tener un presupuesto real. Y entonces, esos estudios previos hemos estado dándonos cuenta que no se hacen rigurosamente. Entonces, eso distorsiona todo lo que pase a partir de ahí.
Ustedes han oído hablar de las enmiendas y de que las enmiendas a veces son del 25, del 50, del 100, del 300, pero todo parte porque no se ha hecho los un estudios presupuesto previos. previo, un estudio técnico. El estudio técnico, que es lo que te sirve de base para el presupuesto. Pero ustedes tienen poder como dirección para decirle a esta empresa que ganó la licitación de la autovía San Cristóbal a Baní, coño, te aprobaron el proyecto, pero resulta que tú no me le has hecho paso de peatones. Me va a costar 2.000 millones. En la parte técnica yo no sé por qué te la aprobó, Bueno, pero la 27 eso necesita, de febrero hace poco, esa ¿no necesita esto. ¿Ya? ¿Ustedes tienen poder para hacer eso? La 27 No, de febrero hace poco. Atención. Eso le corresponde a la institución que convoca el proceso, porque es la institución que convoca el proceso que tiene que ver con que se hagan los estudios previos y el diseño de la obra. Si tú no le dedicas tiempo a la planificación en esa parte, siempre vamos a tener La problemas. improvisación es el principal Porque problema de nosotros. ahí dicen que ni el clima nos ayuda a los caribeños a planificarnos, porque aquí todo el tiempo usamos la misma ropa, porque siempre hace calor y pocas veces llueve. Entonces, el tema de la planificación tiene que incorporarse como un tema fundamental. Pero qué pena que ustedes en no lo el puedan tema de obras, porque tiene unos efectos sobre el presupuesto muy grandes. A Platano la entrevista, el truqueo, los dominicanos nos entendemos. Hay una serie de truqueos para facilitarle las cosas El que hizo la ley hizo la trampa. algún suplidor. De Claro. repente yo llamo y me dice, no, lo que pasa es que a usted le faltó un documento, que hay que buscarlo en tal institución. Sí. Pero resulta que la licitación se va a hacer dentro de 4 días. Cuando yo documento voy a la dura un institución mes. me dice, no, es que dura un mes. O sea, para esos truqueos que se dan mucho, o se daban, porque yo Sí. no tengo la referencia Se dan, actual. se dan. Melton. Tengo ejemplos de compañías que le ha llegado. El límite para la licitación, presentar documentación es el 16 y le Exacto. llega el 22. Pero ya se ha implementado. No, la pero ley 16. no, ¿Por qué pero me diga que mira, no? Le puedo dar hay- nombre y O sea, apellido. Ok, Sí, pero ¿qué ocurre? vamos, Ok, vamos, gracias, vamos, Melton. Eso vamos. que dice Melton, Claro. que lo ha mira. vivido de gente muy Y cercana. han quebrado empresas. Claro, no, Sí. no, pero han quebrado empresas, pero Y cada vez empresitas. menos. Y parte, Bueno. espérate, y parte de que las cosas están cambiando significa... No, esa es otra cosa. No, pero espérate, Melton. Si las cosas están cambiando y estos temas se están discutiendo al nivel que lo estamos discutiendo hoy, es porque ya la gente... Pero a 5 años seguir en eso. Compadre, 5 años no es nada. Sí. Para Gardel. cambiar una Sí. cultura Ah, institucional. Gardel. Sí, pero ¿qué se Y para cambiar una Vamos a llegar a Gardel. Perdón, y para cambiar una cultura de los proveedores también, papá, porque Es que no lo es puedo decir. solamente las Sí, no. instituciones que Sí. tienen problemas, Pero las es los instituciones- proveedores No, también. yo, tienen pero problemas. siguiendo la Yo, conversación, Cata, que siguiendo tiene que el ver. tema, ¿Qué o sea, hemos hecho para hay eso? estos truqueos. Claro. Y aquí está que bueno, alguien que ha vivido por cercanía con empresarios Claro. esta situación. ¿Qué se está haciendo desde la dirección para corregir Exacto. estos males? Se está trabajando en eso. ¿Y de qué manera? Claro, pero vamos igual. Como Son Jack. 3 temas como Jack el Destripador. El Viene primero, antes la gente no se enteraba ni siquiera de eso que dice Melton, porque ni siquiera publicaban las Es convocatorias. verdad. Sí, pero esos son los avances. No, pero los avances. espérate, déjame Esos son los decir, avances, está pero bien. claro, Vamos a pero escucharla. tengo que Vamos a decirlo escucharla. todo. Pero antes era de grado a grado. Para Sí, sí. que veamos cómo son las O cosas. asignada. Antes, cuando llegamos, teníamos 5.000 registros de procesos y en el periodo hemos publicado 284.000 procesos. ¿Qué pasa a partir de ese que se publica la convocatoria? Que hubo que hacer arreglos para que pudieran publicarse los pliegos. La gente no tenía los pliegos, ni tenía las fichas técnicas. Hay que ponerlo en línea. Ya los pliegos. tenemos pliego y ficha, pero desde hace muchísimo. ¿Qué nosotros le decimos a los proveedores? ¿Quién sabe más del tema de comunicación, tú o yo? Se supone que Un poquito, pero un No, no poquito. tú. Yo lo que soy es Yo una un poquito, abogada. yo un poquito. Una abogada. Yo un Entonces, poquito más, sí.
Cuando tú sabes de comunicación y ves un problema en los pliegos, en las especificaciones técnicas y en los criterios, nosotros tenemos canales, incluso hasta por Twitter, la gente lo denuncia. Atención, Cuando proveedores. vamos a los pliegos y encontramos ese problema, entonces si está dentro del 50% que establece la ley, se modifican los pliegos. Le voy a hacer una pregunta. Y si ha pasado de ahí, entonces tienen que volver y retrotraer el proceso al origen. Y hacemos lo que hemos denominado el monitoreo aleatorio preventivo, donde no solo porque el proveedor nos llame, sino porque tenemos un equipo a cargo de eso, revisa todos los procesos de manera aleatoria, no todos los días, todo lo que sale, porque es imposible, 284.000 procesos, pero hemos hecho monitoreos aleatorios por Le voy a hacer 128.139 una procesos. pregunta, o dos. Y de ahí discúlpame, La Luz, de ahí se han anulado muchísimos procesos antes de que llegue a un problema de una impugnación. Pero cuando ha llegado a problemas de impugnación, hemos cancelado procesos por más de 24.000 millones de pesos. Le voy a hacer dos Bien. preguntas. Es decir, que estamos en lo que tenemos que estar. Si... Yo no he dicho eso. Dos preguntas. He dicho ¿Usted lo quiere que está se la haga? pasando. Es que siempre pasa eso. Ah, Pero Y se- ese proveedor debió denunciarlo. y muchas empresas se han ido a la Dos Pero eso está preguntas. mejorando. Debe Yoka. denunciarlo. Una cosa importante, Debe ¿está denunciarlo. mejorando eso que denuncia Melton Pero, con conocimiento de caso? totalmente. Sí. José. Totalmente. Bueno, le voy a hacer una porque la otra es muy fuerte. No, Ah, hámela a las dos. Es que eso está Cata por no encima evade suyo. respuesta. No, Eso pero está por hámela encima a las suyo. dos, hámela a las Le dos. voy a hacer la más fácil. Porque la más difícil. No, Ay, a mí me no la va a encantan poder los responder. retos. No la va a poder responder. Pero No sé. rétame. Bueno, vamos con el primer reto. Si me responde este, Óyeme, tiro el segundo. óyeme, palabra Primer sabido. reto. Primer Palabra reto. sabido. ¿Cómo es posible que si Odebrecht entró a este país a sobornar con contratos amañados desde el año 1998? 19 años después, ninguna institución de fiscalización ni transparencia en República Dominicana tuviera la capacidad de darse cuenta y tuvo que venir a Estados Unidos a destapar el expediente. ¿Cómo es posible eso? Mira, mucho de eso tiene que ver con lo que hablábamos antes. No había ni siquiera publicidad de convocatoria. ¿Cómo así publicidad? Publicidad Claro, de convocatoria. Claro, yo la conozco toda. No, Empezamos. papá, yo busqué en el sistema de compras y no la había. ¿A partir de Ella está cuándo? hablando a nivel a inicio de ¿Cuándo? siglo. Ella está ¿Y hablando de cuándo? No, yo estoy hablando del 98 para acá, No, pero- del acueducto de la línea noroeste, que fue el primer ¿Y truco de ellos. cuándo en los pocos que encontramos, mira cómo traían ese proceso? ¿Cómo lo que traían? el proveedor tenía que traer el financiamiento. Y como yo era lo único Yo que busqué mi tenía que dinero. traer el Yo financiamiento, busqué quién entonces preste. Sí, yo pero ¿qué podía tiene que ver venir. eso con la ley? Porque tenemos una ley. No importa que tiene la ley. Pero la ley Del no se 2006. implementaba en ese Pues momento. entonces, si el financiamiento lo enmarcaban dentro de un contrato legal, no había problema. El problema es que Odebrecht dijo que dio 93 millones de dólares. Claro, pero Ese es oye, el problema. Sí. El mismo Odebrecht. Entonces, ¿cómo es posible que ninguna, porque yo no estoy cuestionando al gobierno nada más, porque ningún medio se dio cuenta, ningún programa de investigación se dio cuenta, ninguna iglesia se dio cuenta, ninguna participación ciudadana se dio cuenta, ningún periódico se dio cuenta, ninguna oposición se dio cuenta en 19 años? José, Díganme. tenías razón. La Ningún pregunta está congreso, muy por ninguna encima de oposición. Yoka. Dígame. No. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta que Porque- Odebrecht Es una estaba- pregunta a la Óyeme, sociedad dominicana. Óyeme, ¿tú sabes por qué, José La Luz? ¿Por qué? Porque todos aceptábamos esa realidad. ¿Cuál? La realidad de que se entregaban contratos grado a grado y la realidad de que no se conocía la implementación de la ley. Y nadie puede ley decir es que del no 2006. ¿Pero conocía quién ha eso. dicho que un contrato grado a grado es legal? ¿Dónde? No, pero la Es Sobre que- todo después del 2006 aquí. No, ¿Quién ha espérate, dicho eso? pero a la luz, el contrato, óyeme, y eso es importante. Yo tiene te que- dije, es el más fácil No, de los pero retos. espérate, El es que otro no. déjame hablar porque es que te voy a responder. El contrato viene de una licitación.
Y la ¿De una licita qué? licitación. ¿Licitación? Sí, Sí. hubo licitaciones. Nosotros encontramos publicaciones de licitaciones. Otra cosa es la sospecha de amañamiento. Perdón. Otra cosa es la sospecha de Pero es amañamiento. que Pero de solo que se hacía que para sería. Solo debe cuidar los procedimientos. Perdón, Para eso es su pero papel. anda, déjame responder. Cuando tú tienes un proceso de licitación y una convocatoria, Como eso el no corredor quiere, Duarte. perdón, eso no quiere decir que ese proceso está bien. Tú tienes que irte a lo que se exige para que haya igualdad de condiciones y participación en ese proceso. Y en esas licitaciones se pedía que el que viniera a participar trayera el financiamiento. No, todo eso estaba amarrado, los contratos venían hechos. Claro, estaba amarrado, yo porque estoy más estaba sucio que tú, amarrado por porque eso. tú nada más eres funcionaria. Yo soy funcionario político y es mi partido que está sucio. Pero, compadre, Tú vas en yo coche. desde los Yo te estoy 17 diciendo a ti, años soy política. nadie pudo observar en el gobierno. Repítele eso. ¿Qué Desde los 17 Oye, años eso, José estoy en Luis. el PLD. De los Pero me 17 he años. dedicado más a la parte técnica que a la parte... Bueno, entonces a ti también te ensuciaron tu partido como a mí. Bueno. A ti también te lo ensuciaron. ¿De qué porque lo ensuciaron? De Odebrecht. No, Yo no casi- solo de Odebrecht. Odebrecht. ¿Con qué lo ensuciaron? De corrupción. Señores. Y no tengo 3 miembros del comité. Pero ¿y Terminamos por qué? aquí. ¿Por qué Gracias, vas a don seguir Carlos. en un partido Cambio sucio? fuera. Mírate, no. El sol de la mañana.